Volvemos con Tauromaquia. Quizá el novillero en la historia que más festejos toreó, y si no toreó más es porque no había tiempo ya y fechas en la agenda, y nos referimos a Jorge de Jesús el Gleason, matador de toros inolvidable. Mi Toño, bueno, pues un gusto estar contigo por acá, ahora en otros rumbos, ahorita platicamos. Y bueno, primero, antes que nada, pues un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Y sí tienes razón, fíjate que todavía, gracias a Dios, conservo el récord de la mejor carrera novilleril en la historia del toreo en México. Más festejos toreados, más orejas cortadas, y asimismo el mejor primer año de alternativa. Y luego 5 años consecutivos fui el número 1 en el escalafón taurino, del 90 al 95. Y como dices tú, es estadísticamente hablando. Ya tú sabes que la fiesta de los toros es un arte, como la comida es un arte, entonces no puedes decir qué platillo es el que es mejor, es cuestión de gustos. Para algunos aficionados soy el más malo, y para otros soy medio regular y tal, ¿no? Decía el maestro Lorenzo Garza que para escribir con letras de oro del nombre en la historia del toreo había que dividir opiniones, claro. Y creo yo que encierra una gran verdad. Y ahora hablamos de la heterodoxia, hablamos de toda tu trayectoria, pero me permito saludar y presentar a don Gustavo Achach, extraordinario taurino de Yucatán, conocido de todos ustedes, al que nos da muchísimo gusto tener por primera vez, después de muchos intentos, para hablar de toros. Decimos, esta no va a ser una entrevista, si me lo permiten, vamos a chanelar un rato entre taurinos, ¿verdad? Don Gustavo. No, yo les agradezco mucho la atención y me da mucho gusto compartir esto al lado de Jorge de Jesús el Gleason. Yo a Jorge lo conocí llegando realmente el primer día que pisó suelo yucateco. Tuve el gusto de recibirlo en Mérida, me hizo un gran amigo hasta la fecha. Como he tenido varios amigos toreros, unos que ya se fueron, otros que todavía están con nosotros, pero sí, yo con Jorge sí tuve una gran amistad, la cual sigo teniendo con él, una gran amistad, y ahora nuevamente con el que viene pisando por atrás, pues que este es su hijo. Pues me da mucho gusto compartir con su familia, con él, y enhorabuena para Jorge. Muy bien. Déjame pegarle un aplauso a Gustavo, ¿verdad? De corazón, mi hermano, ¿verdad? Porque yo lo digo, has sido mi guía, mi padrino aquí en tierras yucatecas, que tú sabes cómo quiero yo Yucatán, ahora ya se me hizo el vivir por acá. Y pues él me guió en los senderos de la vida. Yo no tomaba, no decía groserías. Ya cuando se ha gustado ya un gran anfitrión, nos la pasábamos de lujo, siempre, o sea, presentándome personas, me orientó totalmente aquí. Como él dice, desde que yo llegué, lo primero que vi fue a Gustavo allá, ya listo ahí en el aeropuerto, me llevó al hotel, me llevó a todos lados. Tengo un gran aprecio, además de su cumpleaños. Otro aplauso. Sí, felicidades, enhorabuena, don Gustavo. Un gran taurino y un gran amigo. Sin duda alguna. Y bueno, pues permítanos, gentiles aficionados de Tauromaquia, recordar que el día de ayer, domingo 23, para efectos de la emisión de esta charla, de este coloquio entre taurinos, recordar la tarde de la inaugural de la semana pasada en la Plaza de Toros Mérida, en donde participaron los recortadores goyescos. Y uno de ellos, quizá el único que haya pegado un recorte en realidad, fue Jorge de Jesús Gleason Jr. Muchísimas gracias por estar con nosotros y es un gusto, por segunda vez en Tauromaquia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que sí, muy contento y muy agradecido con toda la afición de aquí de Mérida. Así es. Bueno, Matador, hablemos un poquitito ya estás viviendo en Mérida, los aficionados lo perciben, te siguen recordando, las nuevas generaciones te van a ir conociendo, porque como nosotros nunca habremos visto a Rodolfo Gaona, guardadas todas las proporciones, pero nunca habremos podido ver en persona a muchos de los nombres que figuraron en la historia del toreo, y las nuevas generaciones quizá no te hayan visto torear. Pero se va trasladando de boca en boca y de generación en generación aquellos nombres que fueron importantes, y sin duda alguna uno de ellos es el tuyo. Recordamos aquellas veces en el que yo llevaba a mis hijos a la Plaza de Toros Mérida en una tarde en que casi no alcanzamos boleto, y las rebatingas en las taquillas, no había boleteas, no había cosas electrónicas. Nos recordamos, don Gustavo,
cómo había pleitos en las taquillas. ¿Por qué? Porque estaba el Gleason y el conjuro del nombre nos hacía ir a la plaza porque íbamos a ver un toreo heterodoxo, un toreo entregado, un toreo de heroicidad, un toreo sin maquillaje, sin matices, que bien pudiera haber sido para muchos una puesta en escena en cuanto a tu manera de partir plaza, a tu manera de percibir la escena taurina. Sin embargo, creo que unificabas criterios cuando se hablaba de valor, cuando se hablaba de entrega, cuando se hablaba de estar con el toro y entenderlo, cuando se hablaba de esa esencia de la comunicación subjetiva entre toro y torero, que a pesar de ser opuestos se convierten en instantes inexplicables en uno solo, ¿no? En un solo ser que busca a través de una comunión, una expresión artística, sentimental, y que desde luego el público percibe y se entregaba contigo. Qué bonitas palabras dices, y tienes toda la razón, lo has expresado de una manera muy grandilocuente, y todavía a la fecha me da gran gusto que llega un niño, llega y me saluda y me dice, claro, Matador, un niño, ¿no? Claro. Y yo le digo, bueno, ¿y tú de dónde sacaste esto, sí, no? Sí, es que mi papá me platicó y me dice que esto y que el otro, ¿no? Por otro lado también ya veo gente grande, señoras sobre todo, que digan, no, es que yo te veía desde que era yo una niña. Le dije, ay, ya hay señoras de 80 años, ¿no? Digo, ay, acabo ya de tener 100 y estoy feria, ¿no? Pero como dices, ese cariño de la gente que yo percibo aquí en Mérida. Mérida es una plaza muy importante y lo recordará Gustavo. En la plaza a la que yo iba a venir después del percance de Tlaxcala, en el que casi me mata el toro, era Mérida. O sea, fue un sábado 7 de noviembre, el día de la jornada en Tlaxcala, por Golfo, el novillo que me cercenó la arteria femoral y la vena safena, y yo toreaba el domingo 8 de noviembre aquí en Mérida. Y pues ya, lógicamente, ya no llegué, ¿no? Entonces, cuando yo iba a reaparecer, en aquella época, Chucho Solórzano, el matador de toros, empresario de por acá, pues fue a buscar y me dijo, oye, la Mérida te está esperando. Y dije, pues reaparezco en la Mérida. Y una de las imágenes más bonitas que yo tengo, que se preservan en video, es cuando yo llego aquí a Mérida y le brindo el toro a Dios, ¿no? Y al cielo, ¿no? De que ya había logrado mi sueño de volver a torear, después de estar caído, levantarme y sentirme un hombre íntegro y volver nuevamente a estar en un ruedo delante de un toro con una muleta en la mano, ¿no? Y fue aquí en Mérida. Entonces yo todo ese cariño lo tengo para Mérida, y pues una de las grandes razones que estoy aquí es por ello, ¿no? Hablando un poquitito de este relevo generacional de los aficionados que te reconocen y que ahora está por delante en tu horizonte taurino y de formación la carrera de tu hijo, de tu sucesor, yo quisiera nada más, ya como el último antecedente, hablar de Jorge Jesús el Gleason. Nos llevaría muchas horas de todos los antecedentes que le permitieron grabar a fuego el nombre de a fuego y a sangre, su nombre en la historia, en el libro de la historia del toreo mexicano. Pero quisiera yo recordar nada más, Jorge Jesús el Gleason es casi inmediatamente después del último fenómeno, del penúltimo fenómeno del toreo, aquellos nombres que extrañamos tanto, de Valente Arellano, que ya había llevado una cantidad de nuevos aficionados a la plaza y que lamentablemente muere en un accidente de motocicleta. Pero casi después, cuando se extrañaba tanto aquel nombre y que no hubiera quien llevara y fuera capaz de hacerlo, irrumpe en la fiesta con más fuerza. El matador Valente nos perdone, pero con mucha más fuerza, porque hubo un fenómeno de comunicación que estaba alrededor de tu carrera, y a donde fuera, plazas monumentales, plazas pequeñas, plazas de mediano aforo, en ciudades todas importantes, había una gran convocatoria. ¿Qué pasa, matador Gleason, hoy, y hablando un poquitito para introducir a tu sucesor, a tu hijo, a este mundo en donde ya carecemos de esa fuerza, de esa, tú que eres además comunicólogo y que además estás como maestro en muchos temas? ¿Qué pasa con el toreo mexicano que ya ha faltado desde que te fuiste, desde que tomaste la alternativa en esa parte de la formación, ese arrastre huracanado que hacía dejar todo e ir a pelearse por un boleto a las plazas? Fíjate, quisiera yo hacer un comentario precisamente sobre Valente Arellano, que para mí fue un ícono, lo sigue siendo. Alguien que sin ser taurino ni conocedor,
pues realmente capturó mi atención. Sí. ¿Sí? Por lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Tenemos que reconocer que las plazas se llenan de gente que no es muy conocedora de los toros. Correctísimo. O sea, tenemos que ser conscientes y de hecho estar a favor de que se llenen las plazas, porque de esa manera pues se pueden seguir dando festejos porque pues son caros, ¿no? Un toro bravo es caro. Sí. Todo lo que rodea en logística a la fiesta de los toros pues cuesta un dinero y pues tendrían que ser los boletos pues de cantidades estratosféricas para que solamente estuvieran quienes realmente conocen de toros, que tú sabes que podrá ser un 5%, un 10%, ¿no? Claro. Yo digo que la gente tiene que ir a una plaza de toros a sentir, a apasionarse, sí, a arrebatarse. Sí, y después podrá entender y podrá aprender. Sí, señor. Pero en este caso, fenómenos, podemos hablar sin ambajes de quienes lo han sido en su momento. Belmonte fue un fenómeno. Por supuesto. Belmonte. Después, bueno, muchos años después, el cordobés, Valente Arellano. Manolete antes, quizá. Manolete, pero más de corte clásico, ¿verdad? Pero sí un muy torero tremendista. de se época. Vuelven clásicos. Fíjate sí. cómo los heterodoxos se vuelven ortodoxos. Sí. Porque Belmonte era heterodoxo, Manolete era heterodoxo, sí. Valente era heterodoxo, sí, el cordobés, yo mismo. Sí. Entonces hay como dices tú, esta fuerza arrolladora, una energía, que convoca, una energía que la gente dice, yo quiero ir. Sí. Nunca he ido a los toros. Sí. A mí me sucedió infinidad de veces. Eso es verdad. Gente que decía, nunca había ido a los toros, pero sí te quiero venir a ver a ti, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y sin embargo, y quiero incluir aquí a Gustavo, puede haber taurinos como él, de cepa, de conocedores, que además también dice, bueno, también me interesa ver el Gleason. Un gran taurino, yo creo de los más grandes que ha habido en la historia, don Pepe Alameda, que yo tengo el honor, el privilegio de que yo fui el último alumno que él tuvo, el último noviero que él ayudó, fui yo. Me llegó a investir, hombre, para enseñarme a matar, fue quien me enseñó. Entonces él decía, Gustavo, a ver si estás de acuerdo, el mejor aficionado a la fiesta de los toros es a quien más toreros le quepan en la cabeza y en el corazón. Volvemos con Tauromagia.